Buenos días, amigos, amigas. Estamos en otra sesión del programa Hablar de Bolivia con una taza de café, de la agencia de noticias Fides. En esta ocasión estamos con la socióloga Scarlett Torrico y el sociólogo René Pereira Morató, ambos investigadores de la problemática urbana del país. Para comenzar, Scarlett, según sus investigaciones, ¿cómo se ha producido la reconfiguración de las ciudades a partir de la migración que se vive desde el área rural? Bueno, yo he realizado un trabajo hace algunos años sobre un poco analizando el proceso de urbanización de los últimos, digamos, ahora ya serían como 40 años, ¿no? Desde el 80, que es donde cambia un poco, digamos, la proporción en términos de lo que es lo llamado urbano y lo llamado rural en Bolivia. Y a mediados de los 80 como que va cambiando. Pero paradójicamente también hubo muchos estudios en el 70 sobre el tema del urbano, la urbanización, pero Bolivia era todavía un país mayoritariamente rural. Entonces yo quise completar hace unos años como todo este trayecto de decir, a ver, ¿qué ha pasado en Bolivia en términos del proceso de urbanización? Un poco pensando en esta nueva realidad de ser un país urbano. Y entonces hice un trabajo, bueno, varios, algunos sobre lo que me preguntas, principalmente atendiendo un poco al tema de intentar comprender desde la perspectiva territorial, un poco más global del país, cuáles habían sido estos cambios, digamos, en el territorio, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Cuáles habían sido las más importantes modificaciones que se habían dado en el territorio en términos de esto? Esto ha sido, digamos, un poco de mi aporte. ¿Cuáles son las conclusiones que tú podrías comentar ahora? Bueno, en principio, obviamente, nosotros teníamos hasta el 70 o hasta el 76 un país, digamos, ya lo he dicho, primero, en principio mayoritariamente rural, digamos, pero también en lo urbano teníamos una configuración bastante especial, teníamos una configuración que principalmente estaba centrada en el eje occidental por el peso de la minería, no necesariamente con un peso concreto en las ciudades, es una característica de Bolivia, sino, digamos, esto que le llamaban ciudades campamento, ¿no? Las ciudades mineras que estaban como lejos del eje eran las más relevantes, y dentro de eso, digamos, descollaba La Paz. Entonces, en ese momento, el 70, se hablaba más de lo que implicaba que Bolivia, al igual que otros países de América Latina, tenía lo que se llamaba macrocefalia, es decir, la capital más grande, una ciudad bien grande, digamos, con mucha población, y un resto despoblado. En Bolivia el tema de la integración y particularmente todo lo del oriente siempre ha sido un tema como muy importante, digamos, en términos del territorio, que siempre ha sido una zona despoblada, poco integrada, ¿no? Y después lo que hemos visto es que más bien, producto un poco del proceso de todo lo que fueron, básicamente yo creo, las medidas de ajuste estructural, que provocaron una migración del campo muy fuerte, y también de estas ciudades que se llamaban ciudades mineras, que las despoblaron, pero principalmente del campo, del área rural. Se tiene una reconfiguración territorial en donde deja de ser este país macrocefálico, con La Paz como su punta de lanza, con una cabeza así hiperdesarrollada, y más bien tenemos un eje en el que se consolida más bien las ciudades. Hay una migración que se concentran principalmente en las ciudades capitales por un lado, pero principalmente de lo que llamaríamos el eje. Descolla mucho el Alto, que tuvo unas tasas de crecimiento de 8% anual, que esto es, en demografía aquí, que René es muchísimo más capo que yo, esto es una cifra muy alta, digamos, un crecimiento a partir de 3% anual se considera que hay un crecimiento acelerado. El Alto tuvo 8% anual. Y por el otro lado, Santa Cruz y Cochabamba. Entonces tenemos ahora, el principal cambio es que no somos ese país macrocefálico, sino somos lo que le llaman, y algunos piensan que es una particularidad boliviana, que es una tricefalía, ¿no? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que cruzan un poco el país. Ese sería el primer cambio. El segundo cambio que hubo después del 2001, más o menos, después de aplicada la descentralización,
fue que estas 3 ciudades un poco dejaron de concentrar y hubo más bien una expansión hacia lo que llamamos las ciudades intermedias. Primero, el proceso de metropolización de alrededor de estas 3 áreas y luego otras ciudades. Últimamente, en el 2002, etcétera, en todo este periodo, lo que hemos visto también es un crecimiento, por ejemplo, hacia el norte, las llamadas ciudades de frontera, precisamente porque hay una dinámica económica distinta en donde Bolivia se ha convertido ya no tanto principalmente en un país donde, digamos, de paso en términos de mercancías. Entonces esto de las fronteras cobra una relevancia y las ciudades de frontera, digamos que se desarrollan un poco más, también las ciudades que llamaríamos gasíferas, y por supuesto, en la parte de Santa Cruz, las ciudades que llamaríamos solleras, ¿no? Entonces yo veo ahí que si hablamos así como muy rápido, tendríamos un cambio de esta ciudad macrocefálica, de este país macrocefálico, a un país con una tricefalía, pero también donde hay un cambio, digamos, de los acentos, ¿no? De un país minero, entonces tenemos ahora una preponderancia de ciudades gasíferas, también de ciudades solleras en todo lo que es el norte integrado de Santa Cruz, gasíferas y también algunas alimentadas un poco por actividades forestales, y finalmente las ciudades que llamaríamos de frontera o comerciales, tanto al norte como al sur de la ciudad. Entonces yo veo como esos cambios, y por supuesto luego esta emergencia de estas ciudades intermedias, que son para mí como un nuevo apunte. En el último censo también hemos visto como que surgen muchas ciudades que están, digamos, de 2.000 habitantes para arriba, muy pequeñitas, ¿no? Y este es como el proceso en el que ya de plano estamos entrando en un proceso de urbanización, o sea, Bolivia es plenamente o mayoritariamente urbano en este sentido, ¿no? Estos, digamos, que serían así, muy a grandes rasgos. Bueno, ¿qué supone, René, para la población misma este tipo de integración, esta movilidad, esta migración del campo a la ciudad? Usted ha hecho investigaciones sobre eso también. Sí, bueno, quisiera hacer un alcance. Bolivia se hizo en una encuesta en 1988, una encuesta nacional de población y vivienda, porque se estaba preparando un censo. Y a partir de esa encuesta nacional, que es poco conocida por la opinión pública, se determinó que ya desde ese momento era el parteaguas de Bolivia. Bolivia desde 1988 se convirtió en un país donde lo rural empieza a perder importancia y el país empieza a urbanizarse. Entonces, quiero insistir en esto, que desde el 88 somos un país ya que empieza esa escalada predominantemente urbana, y quiero llamar la atención porque recién el año 2016 en Bolivia nos habíamos dado cuenta de esta predominancia urbana, de tal suerte que dentro de obras públicas emerge un equipo que empieza a trabajar las políticas de ciudades, las políticas urbanas. Fíjate el rezago, ¿no?, de tiempo. Entonces, se empieza a trabajar en esto y nosotros desde la academia apoyamos muchísimo el esfuerzo del gobierno para que se trabajara, se reflexionara, se produjera un paquete de políticas de población. Hay un elemento que yo quisiera destacar acá, y es que evidentemente comparto con Scarlett, en realidad Bolivia se diferencia mucho de Perú, de Chile, de la Argentina, porque evidentemente no tenemos el gran Buenos Aires, el gran Santiago, ni la gran Lima metropolitana. La urbanización boliviana se distribuye, la tricefalía, me gustó el nombre, se distribuye en esas tres departamentos, pero básicamente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y el movimiento migratorio, antes de que se consolide este eje urbano central, el movimiento migratorio, por los planes territoriales exitosos, se orientaban hacia el oriente. Había que poblar esa parte deshabitada del territorio y ahí está. Pero ahora, igual, hay una fuerte migración que ha disminuido un poco. El censo 2012 lo documenta. Sin embargo, ya la población no se va hacia el oriente, ¿no?, sino se está yendo a las ciudades.
Entonces, evidentemente, la población tiene un patrón de ocupación en grandes metrópolis, en las 3 metrópolis bolivianas. Y esto es bueno y es malo, porque tener una población concentrada es muy positivo, por generación de riqueza, prestación de servicios y muchas otras. Sin embargo, hay una asimetría con los otros departamentos que no gozan de las bondades de esta metropolización. Pero yo quiero llamar la atención acá de un tema que realmente a mí me preocupa y que el actual esfuerzo de construir política de ciudades no está mirando con la prioridad y la atención que debería mirar. Y es el gravísimo problema del despoblamiento rural, de la estampida de cuadros jóvenes, población activa económicamente, que justamente se sale de esas unidades territoriales de ruralidad pobre, ¿no es verdad? Algún autor le llama la ruralidad desposeída, y que se está yendo a las ciudades, ¿no es verdad? Entonces, mirar solo, como está haciendo ahora Naciones Unidas, de mirar solo a las ciudades y convertirlas en objeto de políticas, no nos hace bien, porque no nos está haciendo mirar el territorio en su integralidad. Nosotros siempre hemos abogado, y esa ha sido una discusión, cuando ya supimos que ONU Habitat estaba acá, por favor, no trabajemos en ciudades, trabajemos con una política urbana territorial, donde incluya lo rural también. Sin embargo, debe haber razones. En este momento la línea, ya se ha producido diagnósticos y cosas, la línea es de hacer énfasis en las ciudades. Probablemente porque el tema urbano es un tema que se mira al mediano y largo plazo. Y a los gobiernos les asusta, les aterra mirar el país con horizontes muy largos en el tiempo. A los gobiernos les interesan políticas efectistas. Entonces, probablemente una política de ciudades, haciendo cosas, intervenciones urbanas de corto aliento, probablemente son más efectistas y tienen más rédito político. Es la única explicación que yo le doy. Además hay otra, y es que esta política de ciudades no la está haciendo el Estado boliviano, ni siquiera el gobierno, la está haciendo Naciones Unidas. Y eso a mí me parece un contrasentido, definitivamente. ¿No es verdad? Hay una contraparte, pero muy débil. Se va a Naciones Unidas y estamos vacíos. Entonces hay el grave problema de la institucionalización. Y entonces, bueno, pero a donde quiero ir, que este despoblamiento de la capacidad rural de producción hace que su población joven se estuviera yendo de esos unidades. ¿Y dónde se va? Y ahí quiero decir otra idea principal. Se está yendo a las periferias de las ciudades. Y fíjense que yo creo que es otro tema re importante, y que tú lees el diagnóstico de la política de ciudades, no hay periferias, no hay diagnóstico. ¿Por qué? Porque estos esquemas en los que viene Naciones Unidas y trabaja es desde arriba hacia abajo. No hace diagnósticos reales, escuchando las preocupaciones y las voces de la gente. Entonces viene y toma principios, palabras mágicas de inclusividad, sostenibilidad, resiliencia, etc., pero se olvidan de las realidades dinámicas de la urbanización. Y, por ejemplo, se oculta, ¿no es verdad?, el tema de las periferias. Cuando, sin embargo, y con esto concluyo en esta primera ronda, es en las periferias donde se está dando el vitalismo y el crecimiento urbano. Las ciudades crecen no en sus centralidades, sino en sus periferias, y estas son las que realmente merecen la absoluta prioridad, porque este esquema de objetivos inclusivos, de un urbanismo social, que eran absolutamente, son cuentos de hadas, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un modelo capitalista y neoliberal donde invierte no pues en las periferias, sino en las áreas donde tiene que generar el plusvalor, el lucro y la ganancia.
Entonces las periferias van a seguir siendo postergadas si es que no hay una preocupación de las y los bolivianos que queremos decir, señores, las periferias existen y deben ser la prioridad, no solamente lo cool, lo bonito, que son las metrópolis, objetivos bonitos, ese urbanismo de las palabras, sino realidades concretas. Por ahí me quedaría en esta muy primera interesante parte. la visión crítica. Scarlett, bueno, pero ¿qué supone, digamos, esta movilidad masiva para la sociedad en términos antropológicos y culturales, esa fuerte integración del campo en las ciudades? Bueno, yo soy de la opinión de que tenemos una urbanización particular y que hay que estudiar y comprender. Pero digamos que voy a ir a eso después. Algunos apuntes a lo que decía René, ¿no? Yo creo que en Bolivia en realidad tenemos un problema respecto al tema de lo territorial, o sea, como Estado, ¿no? Como Estado boliviano. Es un tema al que hace mucho, o sea, la última vez que yo pienso desde la academia y que uno puede encontrar que había una reflexión de qué hacemos con el país, y el país está despoblado, entonces ¿dónde poblamos? Ha sido el Plan Bohan en 1950, ¿no? o un poco antes, cuando se dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está la gente? Entonces, ¿qué habría que hacer, ¿no? En términos de planificación territorial, pensando el país en esa dimensión territorial. Entonces, si te fijas, desde ese momento, cuando se aplican esas políticas y se dice la marcha al oriente y que da unos resultados como el crecimiento de Santa Cruz, que en ese momento era una pequeña ciudadcita ahí perdida, digamos, en el occidente del país, en el oriente del país, y luego se convierte en la gran metrópoli que es hoy. Entonces, este problema, esta reflexión, digamos, que un poco reclama René, es una reflexión que hasta ahora no se la ha hecho. Y si tú te fijas, por ejemplo, en las pasadas elecciones que hemos tenido, tú no vas a encontrar que ningún candidato haya planteado qué hacemos con Bolivia, o sea, qué hacemos con el norte, o qué hacemos. Quizás algunas cosas muy tímidas hemos encontrado en los últimos 10 años, por ejemplo, con el tema de ADEMAF, si no me equivoco, que fue el tema de ir para Cobija, para el norte, etcétera, pero sin una idea clara de territorio total, o sea, de qué cosa vamos a hacer. O sea, son intervenciones así puntuales, decir, bueno, vamos al norte, o digamos, fuera de esa no hay otra concepción. Entonces, tenemos ese problema en Bolivia, ¿no? Y a mí me parece un poco que hay que apuntar, digamos, ese problema, y pues cargar las responsabilidades a quienes corresponden, que en principio es la academia y yo creo que también los tomadores de decisión, que es un tema que en Bolivia hace rato no se habla. Tampoco se habla desde la ley de participación popular, por ejemplo, de este proceso de migración campo-ciudad. La ley de participación popular fue pensada un poco en esa lógica, de frenar la migración y de dar las condiciones en el campo a través de la descentralización para que en las áreas rurales o en los pequeños municipios lograran tener capacidades para atender desde los gobiernos locales las necesidades de la población. Fue una política más o menos exitosa, pero no tanto, ¿no? O sea, estamos viendo que no fue suficiente. Entonces, ese es un tema que a mí me parece súper importante de entender, porque mientras no exista esta reflexión de los políticos, de la opinión pública respecto a qué va a pasar en términos territoriales con Bolivia, me parece que ahí hay muy poca capacidad de hacer política pública en términos de largo plazo, así como lo hizo el Plan Bohan, es decir, en Marcha al Oriente, pues ahorita mismo no tenemos un proyecto territorial que nos diga qué hacemos con esto del territorio nacional, ¿no? Entonces, ese es un apunte. El segundo apunte, sí, yo creo que para mí el tema de la urbanización se dice y se habla así como que la gente se va del campo a la ciudad, entonces parece así como muy mecánico, natural y también atemporal y que no tuviera historia, ¿no? Como si no estuviera encuadrado en un contexto. Y ahí yo quiero decir que para mí hay algunas características, ¿no? Y es que, por ejemplo, en los 70 tuvimos una ola de migración hacia La Paz, por ejemplo, en el gobierno de Banzer, etcétera, etcétera, precisamente porque estábamos en medio de también una política económica que hablaba de la sustitución
sustitución de importaciones y se pensaba que las ciudades tenían que ser polos, por lo menos industriales, ¿no? Entonces se puso mucho empeño en abrir espacios que atraían mano de obra, atraían fuerza de trabajo. Entonces las ciudades eran polos de atracción porque se estaban abriendo un conjunto de actividades económicas que absorbían y necesitaban mano de obra. Lo que pasó posteriormente, es decir, después del 80 y el 90, es que no había tampoco este proyecto, por el contrario, había un proceso fuerte de desindustrialización. Ahí tenemos La Paz, toda la parte de la autopista que es como nuestro cementerio industrial, lo que quisimos ser el 70 y no pudimos, ¿no? Que lo pasamos cada día cuando vamos al Alto. Y entonces, digamos, ahí la pregunta es... La previsión un poco de los demógrafos entonces fue que, como esto también pasaba en otros lados de América Latina, era pensar que la urbanización iba a frenarse, ¿no? Porque no había un sentido de atracción, por el contrario, las ciudades estaban en ruina en términos laborales, ¿no? Una precariedad, hasta la clase media también entró en un proceso de precariedad por el tema del achicamiento del Estado y echaron un montón de gente a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la idea ahí es entender por qué en esta situación tan adversa, y fue la sorpresa, yo creo que para todos los académicos, entender por qué en una situación tan adversa, más bien la urbanización continúa y es más fuerte, ¿no? Y este es, para mí, el signo y la característica fundamental de nuestra urbanización. Es una urbanización que se produce en un momento en que el Estado se retira, ya no es un Estado que da vivienda, ya no es un Estado que da servicios básicos, hay un proceso de privatización de los servicios del agua, ya no es un Estado ni siquiera que está aspirando a ser ciudades industrializadas, ¿no? Entonces tampoco es un Estado productivo en ese sentido, y las ciudades están viviendo un proceso de precarización bien importante, y ese es para mí como el signo, ¿no? El rostro de este proceso de urbanización que hemos vivido. Entonces es un proceso de urbanización que yo lo entiendo como un proceso que por un lado viene de también los sectores rurales, de haber dejado sin opciones, ampliar fronteras extractivas en el oriente, por ejemplo, ir hacia los bosques, ir hacia la soya, no sé qué, y sacar también a esa población que se encontraba ahí, o todo lo que fue la producción agrícola, con esta política de fronteras abiertas, pues eso, ¿no? Tienes la papa peruana que compite en mejores condiciones, claro, entonces la gente está, y entonces el único espacio realmente es la ciudad, entonces no es un proceso en donde la ciudad está recibiendo amablemente a la gente, sino por el contrario. Yo siempre digo que es un proceso bastante violento, ¿no? El que hemos vivido de urbanización, es una urbanización en unas condiciones de precariedad terribles. Por eso, porque no tienes servicio, no tienes vivienda, no tienes planes de vivienda, no tienes nada. Entonces, ahí es lo que dice René, que evidentemente hemos tenido más que un crecimiento, sí, urbanización, se dice muy fácil, pero es un proceso, además, que es un proceso violento en términos de que es como que dejar a la gente, sacarlas de las áreas rurales, que vayan, que busquen algo en la ciudad y en la ciudad que se arreglen como puedan, ¿no? Entonces, lo que tenemos son ciudades, en términos de configuración espacial, que como dice, tienen un núcleo pequeño que fue eso, digamos, la ciudad que alcanzamos a hacer hasta los 70, donde había, se puso la empresa de agua, ¿no? Que venía aquí, yo qué sé, Zamapa, etcétera, y luego unos grandes contornos, pero grandes contornos, ¿no? En los que la gente se asienta sin, para mí es una urbanización que tienen un acceso, digamos, al suelo, porque se asienta y eso es algo que no puede pararlo nadie, pero sin derechos, ¿no? Entonces tenemos unas ciudades con unas disparidades, con unas, yo diría que también es importante entender que las ciudades también son espacios de desigualdad terribles, ¿no? Ahora, claro, habría que analizar para mí cuánto de esto es, en la medida en que las ciudades no pueden consolidarse como núcleos digamos, que te aseguren la vida, porque aquí no tienes trabajo seguro, la precariedad llega a todos, ¿no? Desde los más bajos hasta los medios, diría yo, ¿no? La precariedad va alcanzando a todos, entonces hay que ver que para mí es un tema importante el hablar de estos procesos
donde la gente precisamente busca múltiples oficios, múltiples tareas, ¿no? Múltiples formas de vida que no necesariamente están en un solo lugar. O sea, por ejemplo, hay gente que un tiempo está en Brasil, otro tiempo vuelve a su pueblo, ¿no? De provincia, y otro tiempo pasa a una ciudad central porque esto conviene un poco. Entonces tenemos también un proceso en el cual estas ideas de que la urbanización sería también como una cosa sólida, o sea, por este efecto de precariedad y desigualdad, yo pienso que si podríamos estudiar más a fondo, yo lo veo así como todo que es muy móvil, ¿no? Que es muy dinámico, que la gente se mueve mucho, que gente, por ejemplo, del Alto, va hacia otros lados a veces en temporadas buscando cosas, vuelve, o gente que, por ejemplo, ha pasado de, cuando relocalizaron de las minas, pasaron al Chapare, del Chapare se asentaron en el Alto, se asentaron luego en Cochabamba, en todos los barrios mineros, y luego ahora, por ejemplo, en los últimos años, cuando la represión en el Chapare disminuyó, entonces otra vez volvieron y cuando es más fuerte salen porque no lo ven seguro. Entonces es una situación que creo que no es fácil de comprender. Bolivia siempre es así, es muy móvil. Y el problema también es que por un lado no tenemos ni las herramientas para terminar de entender eso, porque no somos un país que nos guste la evidencia y la investigación, que no prioricemos eso. Y segundo, porque entonces nos desafía a que si tuviéramos esa evidencia, necesitamos políticas públicas súper creativas e innovadoras para atender esa nueva realidad. Eso es muy interesante. ¿No será que precisamente por esa falta, digamos, de herramientas y de visión, no nos animamos a hacer las cosas como país a nivel de autoridades? Bueno, estoy diciendo también que en la academia incluso es muy complicado llegar más allá de investigación, pero son tan grandes los desafíos que como país no tenemos la musculatura técnica, no sé, para que esto funcione. Sí, yo creo que es un poco complicado este diálogo entre la academia y la gente que está en la planificación y en la toma de decisiones, ¿no? Se investiga bastante, de manera dispersa quizá dentro de la academia, ONG, sociedad civil, sin embargo el conocimiento que se genera es muy deficientemente aprovechado por los estamentos gubernamentales y menos que sirva, digamos, para la toma de decisiones. Yo comparto plenamente con lo que decía Scarlett respecto a que Bolivia tiene que entrar en una fase de incluir el tema territorio y territorialidad dentro de sus preocupaciones. Mientras no estemos en esta dinámica reflexiva de saber qué tenemos que hacer con el territorio de nuestro país, todas estas cosas que hacemos de política de ciudades, políticas urbanas, están descontextualizadas. Hace falta definitivamente tener un proyecto, una reflexión, una idea nacional de lo que queremos hacer con el territorio boliviano. Y esto pues pasa por, evidentemente, establecer prioridades, conocer mucho más el territorio y las gentes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero indicar de que tenemos que trabajar arduamente, porque el tema de la migración, que no solamente es campo-ciudad, sino también ciudad-ciudad, urbano-urbana, es imparable, es irrefrenable. Mientras sigamos en este modelo de retraimiento del Estado y la vigencia y la hegemonía del mercado, esto va a sumar y seguir, porque a esta política neoliberal no le interesa invertir en el campo. Le interesa invertir en las áreas donde puede realmente ganar más. Por lo tanto, el campo va a estar permanentemente proscrito. Y eso va a ser un campo, evidentemente, expulsor de la población. Y una preocupación que tú nos lanzas, como en la reflexión, es ¿y qué pasa en las relaciones campo y ciudad? Pues fíjate que lo que nosotros hemos descubierto en un trabajo que justamente estamos haciendo y esperamos cerrarlo prontamente, que es estudiar desde las voces de los actores el tema de las periferias. ¿Y qué son las periferias? Precisamente esta interfase campo-ciudad.
Es decir, es un territorio híbrido, ¿no es verdad?, que no es ni campo ni es urbano, es periférico, y ahí está la gente. Y la gente está recibiendo influencias urbanas y también transmitiendo su ethos, su cosmovisión y su cultura andina, aymara o quechua. Por lo tanto, entonces, es este híbrido, pero tremendamente positivo, porque hoy día ya no tiene sentido estar mirando campo y ciudad como dos realidades que nada que ver, sino más bien muy interconectadas. Ahora, el tema es que entonces en ese territorio híbrido es donde está la gente construyendo su ciudad. Y ahí es donde quizá se está cumpliendo el tema del derecho a la ciudad. Fíjate que es muy importante este nuevo paradigma que estamos asistiendo ahora y que en Bolivia le estamos dando poca pelota, es el tema del derecho a la ciudad. Y que no solamente es el acceso que debe tener la población por tal o cual equipamiento urbano, porque tú puedes acceder al agua y mantener el sistema neoliberal y capitalista intacto. Lo que pasa es que tenemos que hacer acciones urbanas que interpelen y que cuestionen el modelo. De eso se trata. Y el derecho a la ciudad es justamente en esencia, desde mi concepción, es una agencia política. Es empoderar a los ciudadanos para que sean partícipes de la construcción de sus entornos, de sus contextos urbanos. Entonces, esto se puede dar cuando hay una política que mire a los ciudadanos como sujetos importantes, no lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora, francamente, es una política de ciudades sin ciudadanos, sin ciudadanización. Por lo tanto, a mí me parece que esto es grave, y a mí me parece que esta línea hay que revertirla. Yo soy, pero por supuesto, un crítico brutal a esta manera antidemocrática, verticalista y muy del lenguaje de Naciones Unidas, que deja intactas las cuestiones y no cuestiona realmente esta barbaridad de este modelo urbano desigual, porque está regido hegemónicamente por un capitalismo global neoliberalizador. Una pregunta más un poco. En la agencia hemos tenido varios diálogos hablando de racismo, regionalismo, de las diferenciaciones étnico-culturales, y esto que usted mencionaba de que, bueno, esta interfase de las periferias, donde realmente se produce, digamos, como ese contacto entre lo urbano y lo rural, pero con mucha precariedad, además, con mucha desigualdad. Eso, de alguna forma, explicaría que siendo que las ciudades son, digamos, una construcción también hecha por gente del campo, al final se mantengan las diferencias que a veces son violentas y brutales, digamos, a la hora de entenderlos como dos sectores sociales, campo y ciudad. La desigualdad es un problema, o sea, obviamente en términos de cohesión, ¿no? De mirar al otro, ¿no? También en un sentido de decir, o sea, ¿por qué no vivo, como decía, por qué no tengo derecho a lo que el otro tiene, ¿no? Aunque yo también diría que las cosas, en particular a mí no me gusta pensar en estas cosas como en una cuestión solamente de blanco o negro, digamos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, lo que René llama la periferia, me parece que es más adecuado llamarle lo periurbano. Lo periurbano tiene unas características, pero no es este lugar, porque yo lo digo porque yo he trabajado y he vivido ahí pues la mayor parte de mi vida, digamos, académica, de ahí un poco es donde surgen mis intereses por lo urbano en Bolivia. Me gusta decir siempre que ni todos los que viven ahí son pobres, ni todos los que son pobres están ahí, ¿no? O sea, no hay que pensar esto en términos de polarización absolutos. Son territorios bastante dinámicos, se han construido en un periodo especial. La ciudad
yo siempre la veo como ciudad, como capas, como unas capas de cebolla, en donde, por ejemplo, tenemos este centro, de alguna forma, San Francisco, digamos, para hablar de La Paz, que de alguna forma nos retrotrae, no sé, a esta partición inicial de la ciudad colonial, la ciudad de indios, la ciudad de españoles, ¿no? Este centro todavía tiene esa marca. Y luego podemos tener otro anillo más, que es un anillo histórico, que es esta ciudad construida, digamos, en este estado de bienestar que quisimos alcanzar, quizás esta ciudad de los intentos de industrialización, ¿no? Y luego tenemos esta otra capa, ¿no? Que es la otra ciudad, que para mí es todo el Alto, es una cosa extendida, no es una franja, y ni siquiera es una pequeña parte de la ciudad. Para mí hoy esta parte de lo que llamamos periurbano es la mayor parte de la ciudad, pero esta es una ciudad que tiene, esta parte de la ciudad es, como digo, no hay que verla en términos de ahí están los pobres, ¿no? Y lo digo porque en los trabajos que yo he podido hacer, lo que veo es que son ciudades, son espacios donde hay un gran dinamismo. O sea, igual que puedes encontrar, por ejemplo, gente con mucho dinero, ¿no? Y de verdad con mucho dinero. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajaba en Cochabamba, que era Villa Pagador, tú puedes encontrar galpones enormes donde llegaba, por ejemplo, actividades opacas que se llaman como, por ejemplo, el contrabando, ¿no? Y llegaban ahí, y ahí eran estas actividades, digamos, el lugar propicio porque estaban fuera de la vista del Estado. Muchas de esas actividades, o por ejemplo, igual en la zona sur donde yo trabajaba, es una gran playa de autos chutos, ¿no? Que los domingos todo el mundo sabía que se vendían ahí, digamos, menos supuestamente las autoridades, ¿no? Y había un gran comercio ahí. Entonces podías ver gente con mucho dinero. Alguna gente te decía, si tú necesitas dinero, pídele al señor tal, vende tu casa y te va a pagar al contado, ¿no? Como también hay un sentido de gran precariedad. Entonces yo creo que esto es algo que hay que entender, y creo que en Bolivia pues le entendemos muy poco esto, ¿no? Entendemos muy poco tenemos unos esquemas, digamos, el rico, el pobre, el sur, el norte, qué sé yo, y no entendemos realmente que sí, es un momento histórico, es una franja espacial que corresponde a un momento histórico, pero que también viene con todas estas cosas, como por ejemplo las dinámicas informales. Y las dinámicas informales muchas veces hay unas que son de gran precariedad, como el señor que puede vender, no sé, al día, pero también, te digo, hay esas otras actividades opacas ligadas al transporte, ligadas a la venta de tierra, que es un gran negocio, a los loteos, o por ejemplo al tema del contrabando, etcétera, y grupos de poder también alternos y opacos que se esconden del Estado y que aprovechan un poco este lugar de que nadie quiere ir a estos lugares ni nadie quiere conocerlos, como para estar seguros. Entonces esto es para mí un tema de primer orden en términos de política y de comprender un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Obviamente que la desigualdad genera cosas espantosas, o sea, porque, por ejemplo, tú puedes encontrar estos barrios donde generalmente hay, en Bolivia también, como estamos así, como somos muy, que nos gusta hablar en dicotomías, hablamos de lo rural y lo urbano, ¿no? Y siempre es lo urbano está mejor y lo rural está muy mal, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes encontrar lugares, espacios en las ciudades, por ejemplo, distritos del Alto o distritos de Cochabamba o distritos en Santa Cruz, como el Plan 3000, etcétera, que tienen índices de mortalidad infantil porque no tienen agua, porque no tienen servicios básicos tan altos como el municipio o la zona rural más pobre, por ejemplo, Arque o Tapacarí, que por ejemplo está rodando de 90 niños por 1000, que eso es altísimo, es casi como un país, digamos, de África, de los más pobres, ¿no? Y eso tenemos en nuestra ciudad. Entonces estamos conviviendo con espacios de mucho confort y por el otro lado espacios, pero que ahí yo sí diría, ¿no? Lo que sí diría es que en este sentido vale la pena pensar en términos de ¿por qué? Yo lo que sí digo es que también es interesante por qué el Estado, ¿no? Incluso, digamos, unos gobiernos que hablan mucho sobre la pobreza, el combate a la pobreza, no sé qué, no sé cuántos, han estado pensando también, por estar pensando también en estas dicotomías así tan radicales, que lo principal o lo indígena, por ejemplo, era rural, y lo indígena urbano que está habitando estos grandes, con todas sus dinámicas, sus contradicciones, sus ricos, sus pobres, sus grupos de poder, a ellos, este Estado en particular, con ellos ha sido absolutamente ciego.
Y entonces ahí yo encuentro así todo un tema, por ejemplo eso, ¿no? Que siempre decimos en la Constitución, por ejemplo, o todas las políticas que hemos visto, nadie habla de las ciudades o de lo periurbano o de qué hacer, o de las desigualdades urbanas, ¿no? Nadie habla de esto y entonces, y pensar eso, yo incluso pienso a nivel de estadísticas, cuando decimos quiénes se autoidentifican indígenas. Para mí ha sido una gran sorpresa ver que los que más se identifican indígenas son gente que vive en espacios llamados urbanos y que la población autoidentificada como indígena en espacios rurales es cada vez menor. Bien. Si me permites, René, una última reflexión para concluir lo que comentamos. Sí, muy claramente yo creo que no tenemos que mirar en términos dicotómicos, entre el blanco y negro, aquí está el campo, aquí está la ciudad, de ninguna manera. Hoy día estamos asistiendo a un desdibujamiento de fronteras donde lo urbano y lo rural se conjuncionan gracias a los actores, a estos actores migrantes que son generalmente rurales, pero que también pueden ser urbanos y que están llegando a las periurbanizaciones de las grandes ciudades. Ahora, quiero hacer un alcance. Esto de la periurbano, periurbanización o periferias es un mal nombre, porque tiene una carga peyorativa. En realidad estamos hablando de grupos territoriales que están alrededor de las ciudades y parece que no son plenamente urbanos, plenamente ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué hacen estos actores que llegan a estos espacios híbridos que no son ni rurales ni urbanos? Pues están apoderándose de pisos económicos muy diversos. Es decir, no abandonan tampoco el campo. El migrante boliviano no se deshace, ¿verdad?, de su origen, porque va realizando constantes idas y venidas en su nuevo destino y en su lugar original. Pero además, dentro de la ciudad, también despliega este multiactor, una cantidad de estrategias pluriactivas, siempre en el mercado informal. De tal suerte que, por ejemplo, hoy día un fenómeno que lo tenemos que estudiar mucho más, y ojalá, aprovecho por favor para indicar de que necesitamos un nuevo censo de población y vivienda, y como cada 10 años nos recomiendan hacerlo, esperamos que el 2022 tengamos un censo. Ojalá que en esta boleta censal incluyamos preguntas que hacen relación a la multilocalidad, que no es el fenómeno migratorio, sino son estas idas y venidas como estrategia, digamos, de generación de ingresos para la vida familiar. Entonces estamos hablando, por supuesto, y muchas gracias por la invitación a esta reflexión, de un tema extremadamente complejo, pero que evidentemente todas y todos tenemos que pensar y reflexionar y que se realice debates importantes. Ojalá la coyuntura de las elecciones subnacionales nos permite un poco orillar la reflexión en estos temas territoriales, en estos temas urbanos y rurales. Bueno, hemos concluido la entrevista y queremos agradecerles a René y a Scarlett por su participación. Muchas gracias de parte de la Agencia de Noticias Fides.